que se conectan. Gracias por este espacio a Bimán, ¿sí? Quien ha estado generando estos espacios donde no solamente ha compartido mi persona, sino que han compartido otros compañeros que se dedican al área de la gestión de mantenimiento y otras áreas conexas con la intención de compartir conocimientos, aprendizajes, al igual intercambiar información con todos aquellos que se conectan. Entonces, agradecido con Javier, agradecidos también con la organización Quantum. Y bueno, el tema que hemos escogido para el día de hoy es confiabilidad humana y su valor para la gestión de activos. En estos momentos observamos que todas las industrias se preparan, digamos, para ver cómo enfrentan todo lo que tiene que ver, bueno, no lo pudiéramos llamar todavía post-pandemia, sí, pero enfrentar esa saliente de esa curva o de esa zona crítica de lo que tiene que ver la afectación que ha tenido el COVID en el rendimiento de las organizaciones, en el rendimiento de la salud de todos los trabajadores que conforman a la organización. Adicional a eso, bueno, también la gestión de activos ha tenido, digamos, un impulso, aunque no es el impulso esperado, a pesar del tiempo que tiene. Bueno, hay otras normas con las cuales todavía tienen mejor interés las organizaciones, pero la gestión de activos sigue siendo esa asignatura pendiente en las organizaciones para generar valor de los activos que conforman esta organización. Entonces, el tema que vamos a estar conversando hoy es cómo desde la confiabilidad humana podemos aportar valor a la gestión de activos. Me gustaría iniciar con este concepto. Este concepto fue tomado, sí, de la revista, de la norma Asset Management, en su overview, los principales conceptos y términos, la emitida en abril del 2015. Fíjense, términos relacionados con la gestión de activos. La gestión de activos es entonces una actividad coordinada de una organización para obtener valor a partir de los activos. Aquí podemos hacer un paréntesis o, digamos, una aclaratoria, una actividad coordinada de una organización. Es decir, que el sistema de planificación o del ciclo PHBA que tenga la organización es parte de esas actividades coordinadas que desde la alta dirección se emanarían para obtener valor a partir de los activos. De allí surge una pregunta interesante. ¿Qué son los activos? ¿Sí? Vamos a estar conversando durante estos 45, 60 minutos, vamos a estar conversando justamente de ese término y cómo desde la confiabilidad humana nosotros podemos ayudar a la gestión de activos. Entonces luego ellos hacen una nota donde la obtención de valor generalmente implicará un balance de costos, riesgos, oportunidades y beneficios de desempeño. Pareciera aquí entonces que tiene un aspecto económico, todo lo que tiene que ver con esa obtención del valor a partir de los activos. En la nota número 2 dice que la actividad puede referirse a la aplicación de los elementos del sistema de gestión de activos y le dan una pequeña explicación al término actividad. Y en este caso lo circunscribe a que sea el enfoque, la planificación, los planes y su implementación. Aquí comenzamos a ver unos detalles importantes que pueden surgir como preguntas para todos nosotros. Sí, por ejemplo, ¿quién realizaría la planificación dentro de una organización? ¿Quién realizaría la implementación de esos planes elaborados en el proceso de planificación? ¿Quién ejecutaría la serie y diversas actividades que se desarrollan en una organización? ¿Quién analizaría, por ejemplo, cuáles son los costos, cuáles son los riesgos, cuál es la incertidumbre que tiene la organización en un momento determinado y más en estos momentos de pandemia? ¿Sí? Son preguntas que comienzan a venirnos a la mente y justamente es el centro o la esencia de esta presentación. No netamente a lo que tiene que ver el valor del activo físico, por ponerle
uno de los que se encuentran actualmente identificados como gestión de activos, sino quién realiza la gerencia, la planeación, la ejecución, según los roles y responsabilidades diversos que tenga dentro de la estructura organizativa. Ahora bien, el concepto de organización o la claridad de lo que es una organización es fundamental tanto para la gestión de activos, también como para la confiabilidad humana. Desde el punto de vista de confiabilidad humana, una organización se conoce como el sistema sociotécnico. Este sistema sociotécnico, podemos ver acá en la imagen, es una teoría que nace en los años 1950 y en los años 1960, y a pesar de que ha tenido incorporaciones novedosas, sigue manteniéndose en el denominador común como un sistema sociotécnico. Hay algunas tendencias que llaman sistema sociopoético, pero vamos a mantenernos nosotros para el fin de esta actividad, vamos a mantenernos en sistema sociotécnico. Fíjense, está conformado por 3 subsistemas. Un elemento importante o un subsistema importante es el subsistema gerencial. ¿Qué se hace desde la gerencia? Si lo analizamos según lo correspondiente a todos los sistemas de gestión que nosotros conocemos, el primer aspecto que colocan es el liderazgo y el compromiso. ¿Y quién tendría liderazgo y compromiso? La estructura, desde la alta dirección hasta aguas abajo, el último personal de la estructura organizativa. Eso es lo que es fundamental entonces para un sistema sociotécnico, el liderazgo y compromiso. Segundo, son los que normalmente gerencian la planificación o la gestionan, son los que establecen la visión, la misión, los objetivos y las metas de la organización. Pero, ¿acaso ellos funcionan aislados? No, tienen que tener una incidencia entonces en lo que tiene que ver el subsistema técnico y el subsistema social. Vamos a mencionarlo del subsistema técnico. El subsistema técnico es lo que nosotros conocemos como los medios y condiciones de trabajo, donde se dan los procesos, donde se realizan las actividades o finalmente lo que es el sistema de trabajo de la organización. Es decir, son las instalaciones en todos los ámbitos y gamas que comprendan una organización. Entonces, si desde la organización o desde la alta dirección tienen una poca incidencia en la gestión de cómo se operan o cómo se desarrollan los procesos y las operaciones, comenzamos nosotros entonces a tener brechas en ese sistema, ¿sí? Y el último sistema, y no menos importante, es el subsistema social. No es nada más y nada menos todo el conglomerado de trabajadores desde la parte táctica y operativa que se encuentran realizando las actividades de una organización en los diferentes roles. Fíjense, se conoce como el subsistema social. Allí el nivel de cultura y la disciplina organizacional, ¿de quién creen que va a depender ustedes? Va a depender entonces de cómo el subsistema gerencial tenga esa visión de futuro en ese sistema social o de las personas que conforman la organización. En toda esta interrelación se generan entonces factores humanos que van a afectar el nivel estratégico, factores humanos que van a afectar el subsistema técnico y factores humanos que van a estar afectando el subsistema social en sus diversos niveles, estratégico, táctico y operativo, según cómo funciona una organización. Usted me puede preguntar ahorita, oye Adrián, pero ¿por qué tú le das énfasis a este sistema? ¿Por qué no llamarlo organización? ¿Por qué no llamarlo empresa? Fíjense usted, la historia de la confiabilidad humana es una ciencia, sí, que lamentándolo mucho tiene una carga negativa. ¿A qué me refiero una carga negativa? La confiabilidad humana se conceptualiza producto de una cantidad de eventos catastróficos, de accidentes que ocurrieron desde el año 1909
hasta el año 1979. Y finalmente, luego de 1900, en su segundo periodo, del año 1979 al año 1988, cuando finalmente es que se desarrolla, digamos, como concepto, como ciencia, como proceso, como estrategia, lo que tiene que ver la confiabilidad humana. En ese momento, las investigaciones de accidentes, de esas grandes catástrofes, consideraban o arrojaban dentro de sus factores causales unos elementos bien interesantes que vamos a ver a continuación. Entonces, desde el punto de vista de la confiabilidad humana, que busca mantener un equilibrio dentro de la organización, es menester conocer cuáles son esos subsistemas que pueden afectar entonces el rendimiento de una organización y finalmente que puedan afectar el rendimiento de las personas que conforman la organización. Pongamos un ejemplo. Si desde la alta dirección se gestiona un cambio en el subsistema técnico en el cual no se presta la debida atención, que ese cambio puede generar un peligro para las condiciones de trabajo del subsistema social y se implementa, en ese sistema sociotécnico comienza a existir una alteración de lo que ve la organización y lo que ve lo que ve el subsistema gerencial y lo que ve el subsistema social. Otro ejemplo, ¿cómo son los niveles de comunicación dentro de ese sistema sociotécnico? ¿Será que se permite la comunicación flexible y abierta? ¿O será que va escalando en estructura y es un poco rígida o no se realiza de la manera correcta? Todos esos factores que en este momento, en nuestro estudio, hemos determinado que existen 14 factores humanos que afectan el desempeño de los activos y de las personas que conforman una organización. Ahora bien, había en lo que les venía comentando del año 1909 al año 1979 y luego al año 1988, hay un hito que marca, que ya lo hemos conversado en nuestro encuentro pasado acá mismo en Bimán, que era el evento que originó o que tuvo una visión más amplia y incluyó que la acción humana podía tener una incidencia en incrementar los resultados del evento que se estaba presentando. Y a partir del año 1979, entonces con el accidente de 3 millas, sigue la planta nuclear con la fusión, en el informe de Rogovi y en el informe de la Asociación de Energía Nuclear, se llega a la conclusión de que sí, errores de los trabajadores del reactor, bueno, permitieron o aceleraron el proceso de la fusión de este reactor. Entonces, personas como Rasmussen, personas como Shane, personas como Jim Reason, que se dedicaron, entonces, digamos, son los padres en el estudio de lo que tiene que ver el error humano, conceptualizan este árbol de fallas descrito en la norma HSG 48. Las fallas humanas se dividen en dos: en error, y el error a su vez se divide en error basado en habilidad y en la equivocación, y cada uno de ellos va a generar otras nuevas formas de manifestaciones de las fallas humanas, como los descuidos, los deslices, los lapsus o los olvidos, y en el caso de la equivocación basada en reglas, equivocación basada en el comportamiento. Fíjense ustedes, desde la alta dirección hasta el último eslabón de una estructura organizacional, una estructura organizativa, en el rol que le corresponde, hasta el último, puede tener o puede materializar un error en estas clasificaciones que vemos aquí, ¿sí? Que es la línea de color azul. Y el otro tipo de falla humana es lo que corresponde a la violación. La violación tiene una característica importante, es que existe la intención de cometer un acto que, bueno, puede tener grandes consecuencias. La teoría nos dice que hay violaciones rutinarias, situacionales y excepcionales. Una de ellas es un acto de sabotaje. Sí, por ponerles un ejemplo, existe
una intención de causar daño, bien sea unas instalaciones, porque han sucedido en instalaciones actos de sabotaje, pero también pueden ser eventos como el acoso laboral o como el acoso sexual, que está mundialmente normado, mundialmente reconocido, incluso hasta en los propios códigos de ética de la organización, que no está prohibido, pero bueno, una persona, por el poder, por el rol que tiene, bueno, puede cometer estos actos de corrupción o estos actos de acoso que estarían en esta parte de la violación. Ahora bien, la violación tiene un componente por la cual muchas veces se deja de un lado del estudio del error humano, y es por eso que usted ve en la diversa información que encuentras en el internet que normalmente se centran en el error humano. Y es porque la violación ya cae en el ámbito del derecho penal o del derecho civil o de otro tipo de responsabilidades que se van por otro camino, que normalmente se traspasan los límites o de las fronteras de un sistema sociotécnico. Pero a manera de conocimiento, las fallas humanas entonces son error humano y violación. Uno sin la intención de cometer la acción y el otro sí tiene una carga de intencionalidad. Que hemos también analizado cómo se comportan las fallas humanas o cómo se manifiestan las fallas humanas dentro de una organización. En este momento usted pudiera decir, oye, mira, pero tiene una curva muy parecida a las fallas de los activos o de los equipos. Sí. ¿Por qué? Porque se comporta de la misma manera, pero de esta vez desde la perspectiva del humano, de las acciones que esta persona realiza dentro del proceso de trabajo y puede verse de alguna manera comprometidas si existen alteraciones, brechas en el sistema de gestión. Pero imaginemos, no hablemos solamente del sistema de gestión, vámonos al sistema de trabajo de la organización. Mientras más brechas existan en ese sistema de trabajo, mientras más existan fallas organizacionales que pueden ser consecuencias de los factores humanos no gerenciados, factores humanos no identificados, factores humanos no gestionados, que son estos 14 factores humanos que les he mencionado, que afectan el rendimiento de las personas dentro de un sistema sociotécnico. Adicional a esto, ya como seres humanos, nosotros tenemos una carga psicológica y cognitiva totalmente diferente en todos los seres humanos. Tenemos emociones, tenemos habilidades, tenemos destrezas, conocimientos, sesgos, ¿sí? Liderazgo, motivación y factores psicosociales que van a afectar a nuestro desempeño. ¿Cómo es nuestro nivel, incluso cómo es nuestro nivel de percepción del riesgo? No todos tenemos los mismos niveles de percepción de riesgo. Entonces, ¿qué pasa si adicional a la condición humana, ya de por sí un poco profunda de análisis, hay que hacer una serie de estudios y de elementos como lo que tiene que ver la psicología de la seguridad, la psicología de la ingeniería, incluir elementos de neurociencia, neuroseguridad, incluir elementos del estudio de la dominancia cerebral o los tipos de cerebro, ¿sí? o lo que tiene que ver las metodologías de Herman, de cuál es la dominancia cerebral. Fíjense que ya de por sí solamente una persona puede tener una carga que no vemos a priori. Imagínense si en su sistema de trabajo no exista un clima agradable de trabajo como un factor humano importante, no exista un nivel de comunicación homogénea, participativa, asertiva dentro de la organización, no exista entonces procedimientos desarrollados de manera social, donde todos, digamos, puedan analizar la importancia de lo que van a escribir ahí, de la comprensión de cuáles son esas instrucciones que se van a plasmar, la actualización de estos procedimientos, que no exista una importancia a lo que tiene que ver el salario emocional de la organización, de los trabajadores, perdón, el tamaño de la organización, cómo está organizada y dividida, ¿sí?
Todos estos factores que van del lado de la gráfica donde se ve el signo de menos a más, es decir, mientras va subiendo esas brechas, esas falencias, esas fallas organizacionales, entonces existe gran probabilidad de que se genere una falla humana, bien sea un error humano o una violación. De que pueden analizarse, pueden anticiparse, pueden prevenirse, sí. La confiabilidad humana nace entonces para anticiparse a todas estas fallas por equivocaciones, como ya lo vimos, que pueda afectar en este caso específico el rendimiento de los activos y que finalmente afecte lo que tiene que ver una gestión de activos de una organización. Entonces, estos elementos son importantes contemplarlos a la hora de un análisis de confiabilidad humana. No solamente le va a ayudar o no solamente aporta valor a la gestión de activos porque identifica cuáles son esos factores humanos que restan valor al desempeño real de una persona. Por ejemplo, si usted no capacita a su personal, va a tener una brecha de conocimiento allí, de habilidad y destreza que le puede generar una falla humana. Ok, esto es si no lo capacita, pero ¿qué pasa si lo capacita, pero no adecuadamente al puesto de trabajo? Es decir, que no exista un mapa de competencias que permita ver el nivel de evolución que va a tener ese trabajador en el tiempo. Eso también afectaría el rendimiento de las operaciones y el rendimiento de los activos o de ese sistema de trabajo donde exista la interacción hombre-máquina, por ponerles un ejemplo de la ecuación sencilla. Entonces, estos aspectos son importantes a la hora de comenzar a implementar un sistema de gestión de activos. Finalmente llegamos a lo que tiene que ver el maravilloso concepto que se define en el año 1988 en la Comunidad Europea. La Comunidad Europea se reúne y define este concepto que se encuentra en la norma técnica de prevención 360 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Fíjense, el cuerpo, la confiabilidad humana es el cuerpo de conocimientos que se refiere a la predicción, análisis y reducción del error humano. Note que en el concepto no está el término de violación, por lo que les comenté, enfocándose sobre el papel de la persona en las operaciones de diseño, de mantenimiento, uso y gestión de un sistema sociotécnico. Este concepto es producto, como les había mencionado, de los eventos que habían ocurrido desde el año 1909 hasta el año 1979, donde principalmente las fallas o las causas que originaban el evento era por condiciones de diseño o por condiciones de mantenimiento, pero también por el uso y gestión de un sistema sociotécnico. Es decir, la gestión, la toma de decisiones, la planificación, la ejecución, cómo se desarrollaba en ese momento y generaba un evento catastrófico, un evento no deseado. Entonces, aquí nos da una idea importante, ¿sí?, de que el hombre juega o las personas juegan un papel importante cuando usted va a desarrollar la implementación de cualquier sistema de gestión o de cualquier sistema de trabajo. Pero hoy, en la noche de hoy, estamos conversando acerca de la gestión de activos por la importancia que le representa a las organizaciones en potenciar y maximizar los activos que ellos han identificado. Ahora, dentro de su organización, verdaderamente ustedes han hecho una identificación de sus activos. Si nos vamos al sector petrolero, o por ejemplo, ¿cuál sería ese activo? Sería la primera pregunta. Si es un sector hidrocarburos, ¿serían el yacimiento? En todas las organizaciones serían las instalaciones, sería la tecnología, serían las personas. ¿O cómo tienen ustedes identificados los activos de la organización? Según la clasificación que existe, financieros, contables, no financieros, patrimoniales, fijos, corrientes, tangibles o intangibles. ¿Cómo los tiene usted identificados?
Si usted no tiene identificados los activos de su organización, ¿cómo podemos nosotros entonces hablar de una gestión de activos? Es el primer sesgo que normalmente vemos a las empresas cuando van a comenzar un proceso de implementación de activos, de gestión de activos. No saben identificar cuál es el activo que verdaderamente le genera un valor real o que le puede generar un valor potencial a esa organización. ¿Dónde se identifican esos activos? Dentro del sistema sociotécnico en sus 3 subsistemas, como lo vimos anteriormente. Y fíjense, desde la confiabilidad humana ya nos indica que debemos estar pendientes, debemos como organización ser capaces de predecir, anticiparnos a las fallas que pueda cometer el humano en la toma de decisiones. Y si nosotros comenzamos con la implementación de una gestión de activos con sesgos, ¿sí? Por no hacerlo de manera correcta, nos vamos a entonces generar un entorpecimiento del libre desarrollo de los procesos de esa organización. ¿Cómo usted tiene entonces identificado, si los tiene identificados, cómo tiene usted medido, seguido, controlado esa interacción que tienen los activos que usted ha identificado en su organización? Si son activos financieros, si son los activos físicos o los activos no financieros, activos de información, activos intangibles, tangibles. ¿Cómo es el rol de las personas en esa interacción? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar este aspecto importante? ¿Cuál es la interacción, el aporte, la ejecución de las tareas, la creatividad, la habilidad, el destreza de esa persona que en su momento ha sido denominado activo humano? Sí, más adelante le conversamos un poco quizás esa visión, y que finalmente si aprovechamos el potencial de las personas, esa organización entonces tendría un valor, tenía una ventaja competitiva, y eso, según el concepto de activos, algo que le genere un valor potencial a la organización, puede verse medido de esa forma. Puede verse medido de esa forma. Sin embargo, es importante también reconocer que el aporte de las personas, más que activo humano, finalmente son activos intangibles que, bien gestionados mediante una buena gestión del conocimiento, puedan ser generados en la organización o cuando usted viene externo a la organización, pero se une a este nuevo sistema sociotécnico, y por su habilidad, por sus capacidades, por su destreza, que la misma organización potencia, entonces su aporte intelectual tiene una manera de ser medido económicamente. Entonces, el aporte de los humanos en el uso y gestión, en el mantenimiento y en las operaciones de un sistema sociotécnico es su aporte como activo intangible a la organización. Y viendo a nivel macro, entonces, si la gestión de activos viene a potenciar el valor que tienen todos los activos de la organización, el humano tiene un factor importante, tiene un nivel importante dentro de la gestión de activos desde el aporte que realiza. Como lo dijo Peter Drucker, esta frase se las comparto. Fíjense, ¿es real la frase de las empresas cuando dicen que sus trabajadores son su principal activo? Esto por esa moda que hubo en los 80, 90 y principios del 2005, y todavía algunas veces se ven en esas políticas. Nuestro principal activo son las personas, pero cuando analizamos entonces los indicadores de ausentismo, los indicadores de accidentalidad, los indicadores de enfermedades ocupacionales, los indicadores de falla de los equipos, paros no programados, cuando analizamos, hacemos ese análisis, vemos que no es tan cierto esos eslogans y esas frases que se ven bien bonitas en las paredes de la organización. Y esto lo analizó Peter Drucker. Entonces él dice, hoy en día todas las organizaciones dicen eso, de que las empresas son nuestro principal activo, pero son pocas las que practican lo que predican, y menos aún las que lo creen de verdad. Los directivos siguen pensando
quizás inconscientemente, lo mismo que las empresas del siglo XIX. El personal nos necesita más que nosotros a ellos. Fíjense esta frase importante que define parte de lo que estamos hablando en esa visión de cómo es visto verdaderamente las personas dentro de un sistema de trabajo, dentro de un sistema sociotécnico. Y finalmente, cómo nos vemos dentro de un impulso, dentro de la organización, de un sistema de gestión de activos. Esto es importante que conozcamos esa, digamos, esa visión que se ha tenido para impulsar que las políticas comiencen a ver a las personas como parte importante. Y esto no se escapa dentro de los sistemas de gestión, vuelvo y les repito. Muchas veces quizás ha sido por la venta que se haga de cualquier sistema de gestión, pareciera que se le da más ímpetu o se le da más impulso al fin del sistema de gestión, al resultado del sistema de gestión, pero no se le da verdaderamente importancia a los elementos que van a ser o van a permitir el resultado final. Entonces, imagínense que usted forma parte de una organización, tiene una responsabilidad dentro de la organización, dentro de la alta dirección o en cualquiera de sus roles, y cuando una organización comienza entonces un sistema a implementar o impulsar lo que tiene que ver el sistema de gestión de activos, podemos comenzar a preguntarnos, ¿tengo mi personal competente? ¿Tengo recursos idóneos o recursos tecnológicos idóneos? ¿Estamos manejando la gestión de riesgos e incertidumbre? ¿Cómo es el manejo de la gestión ambiental? ¿Será que estamos midiendo y controlando bien? ¿Mi gestión estará orientada a la mejora continua? ¿Cómo es el liderazgo y el compromiso? ¿Mis políticas están centradas en el humano? ¿Qué es gestionar los factores humanos? ¿Cuál es la capacidad para comunicar? Fíjense, todas estas aspectos que coloqué allí son preguntas que nos hacemos nosotros cuando estamos dentro de un sistema sociotécnico, en el rol que sea. Muchas veces hay preguntas interesantes cuando estamos en la línea base o los operarios preguntan, mira, pero es que nosotros creemos que la gerencia no ve lo que verdaderamente pasa en el piso. ¿No han escuchado frases como esta ustedes? ¿Y por qué creen que sucede ese tipo de frases? O cuando usted ha participado, ha tenido la oportunidad de participar en reuniones de gerencia, usted escucha que dice, oye, mira, nosotros decimos aquí, pero otra cosa es la que se hace allá abajo. ¿No ha escuchado usted esos términos? ¿O no ha escuchado usted esa frase? Son cosas que nos invitan a pensar si verdaderamente nosotros estamos tomando en serio la implementación de la gestión de activos o si lo estamos haciendo bien. Si tenemos sesgos en su implementación, en su comprensión, podemos estar a punto de caer en alguno de los tipos de errores humanos, ¿sí? Por la ausencia de la comprensión. Entonces, me pregunto yo en los diferentes roles que están en nuestra organización, ¿qué aporto yo a la cultura y al clima organizacional? Como persona, como humano, como trabajador. ¿Qué gestiono? La continuidad del negocio, las operaciones. ¿Qué gerencio? Todo lo que tiene que ver en los 3 subsistemas de la organización. ¿Qué puedo hacer yo o cómo lo puedo hacer? Son preguntas que nos vienen a la mente cuando comenzamos este tipo de trabajo de identificar cuáles son los factores humanos que restan o potencian el desempeño del trabajador en un sistema sociotécnico. Porque no solamente es cumplir con los objetivos, las metas, la renta, la producción, sino que debemos de, como trabajadores, como personas, como humanos, debemos dejar un valor a la organización. Tenemos que tener responsabilidad social, ¿sí? Tenemos que tener visión de futuro para saber manejar entonces los riesgos en cada una de sus manifestaciones que tenga dentro de su organización. Pero fíjense, toda esta gráfica lo que tiene que ver son la mayoría de los procesos que se desarrollan en un sistema sociotécnico.
Y es importante que conozcamos el impacto que tiene el hombre en algunos de estos procesos de trabajo. Y si no están bien robustos o hay fallas organizacionales, entonces existe la probabilidad de que el error, de que se materialice un error humano. ¿Qué busca entonces o cuál es el fin? De ayudar a identificar el valor de las personas dentro de una gestión de activos. Fíjense que exista responsabilidad social, que exista compromiso. Entonces tenemos unos ejes donde si la persona se siente bien, existe bienestar, la familia va a estar bien, entonces va a existir un compromiso con esa organización. Si hay cumplimiento de los deberes y de los derechos, entonces tenemos un impacto en la sociedad a través de la responsabilidad social desde el sistema técnico con ese compromiso con la sociedad. Y finalmente tenemos entonces el equilibrio total, que es lo que buscaría verdaderamente una gestión de activos eficaz y eficiente. Generar valor organizacional, una correcta gestión de los factores humanos, un enfoque de procesos y riesgos. Pero ¿quién desarrolla eso? Las personas. Es decir, las personas competentes, con liderazgo, con un desarrollo de carrera, con sentido de pertenencia, con niveles de comunicación asertiva, niveles de liderazgo, niveles de supervisión, con condiciones seguras de trabajo. Y esto es lo que ayuda a identificar los diversos métodos que existen para identificar el error humano. Sí, en este momento hay conceptualizados o conocidos alrededor de 28 modelos de, digamos, lo que tiene que ver con medir o predecir el error humano. Y en este momento, con un compañero llamado Rogelio Bautista, hemos estado desarrollando lo que tiene que ver un modelo denominado confiabilidad multiperfil, que más adelante vamos a estar conversando nosotros de cómo es ese modelo a través de este espacio en Viman. Ya conversamos con Javier y bueno, vamos a utilizar este espacio para mostrar ese modelo para no solamente identificar los factores humanos, sino para identificar las capacidades individuales, las capacidades de los equipos de trabajo, pero también las brechas que tiene el sistema al momento de tomar una decisión correcta. Vamos a estar conversando más adelante al respecto. Entonces, ¿en qué ayuda la confiabilidad humana a la gestión de activos? Bueno, mira, permite apoyar sus objetivos estratégicos desde el punto de vista del trabajador, de la persona, ¿sí? Que forma parte de ese subsistema social en cada uno de los roles. Crea una ventaja competitiva. Les había mencionado que desde el punto de vista de capital intelectual, capital estructural y finalmente lo que se conceptualiza como activo intangible es crear una ventaja competitiva. Pero vamos a poner un ejemplo sencillo. Lionel Messi. ¿Quién de los presentes no conoce a Lionel Messi? ¿Sabía usted que Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, con todo su talento, conceptualizado en miles de millones de dólares, en los libros contables del Barcelona, estaba en 0 bolívares, bueno, en 0 dólares? Lo que vale de Lionel Messi es su derecho, su talento, conocido en el mundo del fútbol como el derecho federativo. Es decir, los 250 millones o 300, 400 que está dispuesto a pagar cualquier equipo que quiera tener a Messi a jugar, no lo paga por Lionel Messi, lo paga por el talento que tiene Lionel Messi. Fíjense lo importante de medir el aporte humano dentro de una organización. Pero no es declararlo. No es declararlo y colocarlo, mi activo importante son los humanos. No, es medirlo, es hacerlo crecer, es gestionarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Modelo sencillo, la gestión del conocimiento es uno de esos modelos que puede ayudar a medir la capacidad y el aporte intangible del humano en el desarrollo de las operaciones y finalmente cómo genera valor. Proteger y realzar su reputación e imagen. ¿Quién es la mejor cara de una organización cuando el trabajador, cuando está comprometido?
El trabajador. Yo me recuerdo cuando trabajaba en General Motor venezolana, por todo la forma como General Motor tenía esa cultura organizacional, yo no me quería quitar la camisa. Sábado y domingo queríamos hacer, todo eso se siente por sentido de pertenencia. Eso lo hace un trabajador comprometido donde es valorado o uno se siente valorado. Contribuir y generar resiliencia y cultura organizacional. ¿Quién hace eso? Las personas. Son las que, si tienen visión del futuro, cómo va a cambiar el futuro, vamos trabajando en generar cultura dentro de la organización, gestionamos cambios, involucramos a las personas, vamos a tener entonces una contribución en generar resiliencia y cultura organizacional. Reducimos la exposición legal y financiera. Si no se me van mis trabajadores, si mis trabajadores se encuentran protegidos, si yo genero bienestar como organización, las demandas, las por indemnizaciones, por accidentes, por ausentismo, por demandas de pagos y todo aquello que tiene que ver con lo financiero, van a reducirse porque los trabajadores se van a sentir a gusto en ese sistema sociotécnico. Reduce los costos directos e indirectos de las interrupciones. Mis trabajadores son capaces de aportar en mejorar ellos su propia máquina, el propio sistema de trabajo, generan ideas innovadoras o ideas, ¿sí? Eso es importante. Protege la vida, la propiedad y el medio ambiente, considera la expectativa de las partes interesadas, confía en la capacidad de la organización para tener éxito. Todos nos apoyamos a las decisiones. No hay bulla, no hay ruido. Ah, no, mira, siempre allá, no, el sindicato ya se vendió. O no, mira, no se pudo hacer ese tipo de ruidos que generan alteraciones dentro de los buenos climas de trabajo. Y finalmente, mejora su capacidad para seguir operando ante las interrupciones porque el hombre es capaz de entender cómo puede fallar el sistema, pero más aún, la organización entiende que si el humano puede fallar, entonces mis sistemas son robustos. Demostrar un control proactivo de los riesgos y finalmente abordar las vulnerabilidades operativas. Fíjese todo lo que permite la gestión de los factores humanos con confiabilidad humana para generar valor dentro de una organización. Y si estamos generando valor, entonces estamos haciendo tributo a lo que tiene que ver la gestión de activos. Esto es una lámina un poco resumida de la que le coloqué anteriormente, pero en las diversas gestiones que se dan dentro de una organización. Gestión financiera, gestión técnica, gestión del talento humano, continuidad del negocio, gestión del valor. Y fíjese, en cada uno de ellos, el humano va a tener una incidencia. Desde la toma de decisiones, desde la planificación, desde cómo ejecutar el trabajo. Finalmente, ¿quiénes lo realizan? Los seres humanos. Si potenciamos las capacidades y competencias de los seres humanos que conforman ese sistema sociotécnico en el tiempo, nosotros vamos a tener organizaciones que verdaderamente pueden generar valor, no solamente a la sociedad, sino a cada uno de los cuales conformamos esa organización. Todo nace de una visión estratégica del sistema sociotécnico. Vamos a colocar, digamos, una analogía entre un vuelo de un avión de un punto A a un punto B. ¿Sí? Una altura estratégica de 35,000 pies. La organización quiere gestionar el valor. Entonces, pudiera ser desde una ambición desde la alta dirección. Ustedes ven un avión allí, no se ve, ¿cierto? O se ve una parte del fuselaje del avión y de la cola del avión, pero todavía no tenemos claro qué es lo que quiere la alta dirección con eso de gerenciar o gestionar el valor. Entonces, el valor debe comenzarse a basar en necesidades reales que necesita la organización. Porque el valor está en lo simple. Entonces, cuando la organización entiende, hace un análisis y formulación estratégica, genera un mapa estratégico de cómo vamos, fíjense, ya nosotros comenzamos, los mortales, los de las estructuras abajo de la organización, comenzamos a ver el avión. Ya, entonces entiendo lo que quiere decir la organización y lo que nosotros debemos hacer como organización.
Entonces, lo que no se mide, no se mejora, evidentemente pasa por un proceso que puede ser traumático, como los maratones, como los decatlones, y finalmente vemos que el avión aterriza. Tenemos gestión de las personas, tenemos gestión del valor de los activos. Podemos decir que tenemos entonces una, digamos, de manera sostenible y sustentable lo que tiene que ver con una gestión de activos. Es decir, que cualquier estrategia desde la alta dirección debe tener en cuenta 4 consideraciones. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vivimos y lo comunicamos. Y lo que comunicamos. ¿Cómo lo hacemos para que en la organización se conecte el enfoque de la alta dirección con el enfoque de los últimos roles, bien sea tácticos o roles operativos dentro de una organización? Los elementos de la confiabilidad humana, bueno, son 2. El elemento organizacional, que es la propia organización con vida propia, porque tiene conocimiento, tiene comportamientos, tiene nivel de madurez, tiene hábito y creencia, pero también está el otro componente que no podemos dejar por fuera, el elemento humano, con sus conocimientos, con sus habilidades y destrezas, con sus hábitos y creencias, que fíjense, cuando el humano llega a la organización, es esta la que le prepara el camino, la que lo prepara, lo enseña, lo educa para que realice durante un tiempo determinado sus funciones específicas cumpliendo con los estándares establecidos. Es decir, la organización se prepara para recibir a esa persona con sus características. El equilibrio perfecto de la confiabilidad de la organización y de la confiabilidad de la persona o de la confiabilidad humana, ese equilibrio es el objeto de estudio de la confiabilidad humana en estos momentos. Este es el iceberg de la confiabilidad humana, parte de lo que veíamos en la lámina anterior. Fíjense, hay en el gráfico de las fallas, sí que hay elementos que nosotros no vemos o que la organización no ve porque no tiene un sistema de identificación de esos factores humanos que pueden afectar a la organización. ¿Cuáles son los aspectos emocionales? ¿Cuáles son esas creencias, los valores, las costumbres? No es solamente realizar assessment, no es solamente realizar ese tipo de entrevistas para contratar a la persona más calificada, no, es cómo se desarrolla la vida del trabajador a lo largo de los años que está dentro de esa organización, con todos esos elementos que ustedes ven allí, como la gestión de los factores, enfoque de procesos. Eso es lo que vemos. El proceso de trabajo, el sistema de trabajo, el sistema sociotécnico. Pero ¿qué pasa? Lo que está debajo del iceberg. Si la organización no lo gestiona, si la organización no lo identifica, evidentemente en algún momento se puede manifestar entonces un error humano y tener catástrofe o tener consecuencias bastante importantes. Los elementos de la confiabilidad humana, la gráfica anterior, pero en una fórmula donde la confiabilidad humana es igual a la confiabilidad de las personas y a la confiabilidad de la organización. Por eso es que la confiabilidad humana permite anticiparse y predecir a la ocurrencia del error humano, porque ya conoce los atributos propios que tienen sus trabajadores, porque puede inducirle a que ellos aprendan y mejoren sus propias competencias, sus propios comportamientos y sus pensamientos. Y finalmente, bueno, que tenga visión de futuro. Y fíjense que nuevamente vemos en esta lámina, vemos los elementos del subsistema sociotécnico. Es importante el análisis del sistema sociotécnico para cualquier implementación de cualquier sistema. Para los que los conocen y para los que no los conocen, estos son los requisitos que se encuentran o los que están establecidos en la norma para el sistema de gestión de activos. Y aquí hay unos elementos importantes identificar porque nos permiten a nosotros seguir viendo la interrelación que existe en conocer las potencialidades de las personas, las competencias, sus capacidades, y que finalmente el estudio de estos factores humanos es la confiabilidad humana y cómo podemos ayudar a generar valor en la organización. Desde
su inicio, digamos, vamos a mostrar este ejemplo de la 55.001. Desde el inicio de la norma, desde determinar las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, la organización puede identificar cuáles son esos factores humanos que le restan valor al desempeño de los activos y donde exista la interacción humana. Luego pasa a determinar necesidades y expectativas de las partes interesadas, bien sean internas y externas. Es allí donde el subsistema gerencial puede decir, mira, nuestra visión es esto, nuestros objetivos son estos, y así van construyendo poco a poco lo que tiene que ver, lo que quieren medir y valorar para determinar el alcance del sistema de gestión de activos. Luego pasa a implementarlo. Viene una parte importante: definir un liderazgo y compromiso para el sistema de gestión. ¿De quién depende esta primera barrita que hemos visto? Sigue dependiendo de una persona o de un grupo de personas que tomen decisiones importantes para identificar cuáles son los factores que restan valor al desempeño de los trabajadores de ese sistema sociotécnico. Bueno, establecer una política, definir roles y responsabilidades y la autoridad, acción para manejar los riesgos y oportunidades. Si yo identifico que mi personal le hace falta cubrir una serie de competencias, bueno, primeramente tengo que tener identificado el mapa de competencias, pero si yo logro identificar desde los inicios de la implementación de un sistema de gestión, ¿cuáles son los factores donde nosotros como trabajadores podemos afectar el propio rendimiento de ese sistema de gestión? Nosotros estaríamos acortando muchas brechas en la implementación de un sistema de gestión de activos. Y es un comentario que les hago porque me pongo a analizar todo lo que colocan en las redes sociales, donde quizás algunos quieran asociar de que la gestión de activos es la evolución de la gestión del mantenimiento. Yo me he puesto a analizar desde el punto de vista hermenéutico o de exégesis lo que establece la ISO 55001. Y me causa curiosidad porque solamente he encontrado la palabra de mantenimiento como costos de mantenimiento. Que de paso la norma ISO 50, la ISO 50, pues la ISO 55001 y la ISO 50.000, la 55.010, que es la gestión financiera, define como actividades no financieras que se desarrollan dentro de una organización. Ahora bien, lo que sí se encuentra a lo largo de todos los aspectos a considerar para un sistema de gestión de activos, y que lo estamos viendo en esta lámina, es que incluye la capacidad de las personas en lograr una implementación correcta de un sistema de gestión de activos. Es decir, la esencia de anticiparse a cualquier falla por toma de decisiones, por ejecución, por planificación, dentro de un sistema de gestión como de este estilo, fíjense que la propia norma lo considera. Determinar competencias, tener conciencia y conocimiento, y hay unos elementos incluso muy importantes en lo que tiene que ver con el diagnosticar las no conformidades y las tomas de acción correctiva, es que define unos modelos, incluso nombra cuáles son los modelos. En la norma ISO 55.1 no solamente hay 3, yo les he mencionado que hay 28 hasta ahora conocidos. Fíjense, estas son las 3 normas. Marco de aplicación, definiciones, competencia, va asociado a las personas. El valor, la gestión de activos con liderazgo, es decir, visión del presente en el futuro. ¿Cómo yo puedo mantener a mi personal motivado? ¿Cómo yo puedo mantener a mi personal productivo? ¿Cómo yo puedo garantizar que el ciclo de vida del activo de esa persona cumpla con lo que la organización requiere? ¿Que es trabajoso? Sí, pero si existe un subsistema gerencial con gran conocimiento y del contexto organizacional, del contexto operativo de la organización, entonces vamos a tener
un buen enfoque de cómo podemos nosotros ir mejorando en el tiempo el aporte de cada uno de nosotros en ese sistema sociotécnico. Finalmente, en la ISO 55001, los requisitos que lo vimos anteriormente, le da énfasis a las competencias, el desarrollo de las competencias de las personas que hacen vida dentro de ese sistema sociotécnico. Y finalmente culmina con la ISO 55002, donde aparte de definir o de mencionar la potencialidad que tienen las competencias, la cultura, el liderazgo, indica la incidencia del error humano en la toma de decisiones, en la implementación de un sistema de gestión de activos. Y fíjense, si la confiabilidad humana ayuda a predecir el error humano, entonces nosotros estamos contribuyendo a predecir cuáles son esas brechas que existen dentro de mi organización para la implementación correcta de una gestión de activos. Planes de desarrollo y competencia. Fíjense, eso es en el tiempo. Y define unos modelos, como es el modelo de la tasa predictiva del error humano, en inglés modelo FAIR. Cogen, que es otro modelo, el árbol de los aspectos cognitivos. Y por último, el modelo que utiliza la NASA, que es el análisis del error humano. Y sigue teniendo la visión del presente y del futuro. Si no medimos o no identificamos cuáles son esos factores en los cuales el trabajador puede cometer un error porque el sistema de trabajo así lo permite, la organización tiene fallas organizacionales, fíjense que esta norma sí contempla aspectos bien importantes directos que aportan a la confiabilidad humana y viceversa. Cómo la confiabilidad humana entonces aporta al éxito de un sistema de gestión de activos. Este es una pequeña introducción de lo que se conoce como la tasa para la predicción, técnica para la predicción de la tasa del error humano. Fíjense con sus aspectos, hay una identificación y funciones del sistema, hay un análisis de las tareas, hay una estimación de la probabilidad del error humano, ¿sí? Hay una estimación de los efectos del error humano. Hay, bueno, como toda gestión, recomendaciones para modificar el sistema. Esto es bien importante. Recomendación para modificar el sistema. Y por último, una gestión de la administración del error. Estos son los pasos básicos en los cuales se desarrolla este modelo. Sin embargo, en cada uno de esos cuadritos que ustedes ven allí de color azul, se desarrollan una serie de actividades bien interesantes en donde se hace la observación directa de ese proceso de trabajo y se estiman estas probabilidades siguiendo lo que aplica la teoría de las probabilidades. Luego se estiman las consecuencias, si afectan la producción, si afectan la seguridad, si afectan las instalaciones, si afectan el mantenimiento, si afectan el ambiente, se hace una matriz, o bueno, en cualquier modelo, pero normalmente lo podemos colocar en una matriz para que vea cuál es la consecuencia de ese error y cuál va a ser su impacto. Eso finalmente te va a generar una alerta, y si la organización tiene esa visión proactiva, entonces va a haber una recomendación para modificar el sistema y se vuelve a realizar el ciclo para ver si esto mejoró. ¿Sí? En los controles de eliminación, sustitución, control de ingeniería, conocidos también en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque la confiabilidad humana es una ciencia que puede complementar a la seguridad y salud en el trabajo, a la seguridad de los procesos y a otras gestiones que se desarrollen dentro de la organización. Esto es la filosofía de confiabilidad humana en la gestión de activos, tomado pues de cómo podemos evidenciar que del 1 al 2 al 3, es decir, va aumentando la robustez del sistema y cómo se va reduciendo entonces la tasa nominal del error humano en función de esas variables o de esas mejoras en el sistema que vimos en el paso anterior. Decía Deming, nos expresaba Deming, o bueno, se le atribuye a Deming esta frase, que yo la coloco porque me parece que guarda bastante relación.
un mal sistema con el tiempo vence a un buen hombre o a un hombre bueno. Si lo llevamos al ámbito laboral, usted puede tener la persona mejor capacitada, usted puede tener las certificaciones, pero si existen brechas organizacionales, fallas organizacionales y falencias en el sistema de trabajo, es posible que allí tengamos una falla humana en alguna de las divisiones o de las clasificaciones que ya hemos visto. ¿Qué buscamos entonces como filosofía de la confiabilidad humana en la gestión de activos? La reducción del error humano. Así lo contempla cuando usted analiza toda la norma, en este caso la norma, o si lo quieres analizar como gestión, sin solamente circunscribirte en la ISO 55001 o la serie 55000, podemos determinar que lo que busca la confiabilidad humana es la reducción del error humano, cumpliendo con su ciclo PHBA, con liderazgo, con disciplina. Entonces, comienza con la comprensión del contexto organizacional y operacional, la comprensión e identificación de las fallas humanas, cuáles son las desviaciones y condiciones inseguras que potencian las fallas humanas. ¿Será que la organización tiene un proceso de trabajo del cierre de ciclo de las causas raíces, esas investigaciones de los accidentes? ¿Cuál es la participación del personal? Fíjese, es la filosofía, cómo le aportaría o cómo le aporta la confiabilidad humana, y finalmente hemos visto que guarda interrelación directa con la gestión de activos. Es importante que desde la alta dirección, así como se buscan otras estrategias para mejorar los aspectos organizacionales, bueno, que se entrelacen con lo que tiene que ver la confiabilidad humana desde la alta dirección. Permite identificar entonces cuáles, como lo hemos visto, cuáles son esas fallas, cuáles son las fallas humanas que o potencian o afectan el éxito del trabajador. ¿Cuáles son esas fallas humanas o esos factores humanos que potencian y afectan el rendimiento de los activos? Entonces la organización en ese nivel, en ese sistema sociotécnico funcionando en equilibrio, bueno, ¿cómo debería ser ese abordaje de la organización para ejecutar la estrategia? ¿Tenemos definido nuestro sistema de trabajo? ¿Cuál es nuestro contexto operacional? ¿Qué factores humanos están identificados según el nivel de competencia, infraestructura, de los datos que tenga la organización? ¿Qué valores se pueden determinar en esos objetivos y metas que me permitan guiar a la organización para mejorar los niveles de confiabilidad humana? Eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de un proceso o un sistema de gestión de activos. La versatilidad de la confiabilidad humana, entonces, la hemos visto a lo largo de esta presentación. Puede ser una estrategia organizacional si la aplican del subsistema gerencial para, oye, mira, tenemos un pico de accidentes, tenemos un pico de fallas humanas, un pico de desperdicios de producción y me está indicando que existen unas brechas importantes. Puede ser una estrategia para abordar a corto o mediano plazo esa situación. Puede ser un proceso o un subproceso dentro de la organización. Si la organización tiene un enfoque de procesos y tiene dentro de sus procesos identificados la confiabilidad operacional, puede uno de sus subprocesos ser fácilmente un proceso de confiabilidad humana, como he tenido la experiencia, ¿sí?, de la implementación de la confiabilidad humana como proceso y también como subproceso. Y por último, finalmente es una metodología. Ya vimos todo, bueno, les mencioné algunos de los modelos de el análisis del error humano que existen actualmente. Esto es importante que veamos ese aporte de la confiabilidad humana. Y finalmente no solamente aportamos a un sistema de gestión de activos, no, impactamos a toda la organización porque las personas son transversales a todos los procesos de la organización, incluso hasta en áreas robotizadas, ¿sí? Porque ¿quién realiza el diseño del robot? ¿Quién realiza el mantenimiento de esos robots? Entonces, fíjense que el hombre sigue teniendo una preponderancia en ese sistema y desde la confiabilidad humana es la oportunidad para identificar cómo podemos fallar nosotros y cómo la organización puede anticiparse
a esa falla. Eso estaríamos realizando un aporte a la gestión de activos. Esto es un valor importante o un punto importante desde mi enfoque. Si nosotros comenzamos a ver, digamos, la implementación de la gestión de activos en una organización, uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es el valor del empleado. ¿Qué pasa con esas organizaciones donde no existe un plan de carrera, donde no existe un mapa de competencias, donde no proyectamos cuándo me va a mermar la capacidad laboral de estas personas y cuándo yo necesito preparar entonces el ciclo de trabajo? Por ejemplo, vamos a colocar nuevamente el ejemplo de Lionel Messi. Muchas personas, usted vio cuando Lionel Messi se anuncia la ruptura, perdón, de la continuidad en el Barcelona, después de tener todos los años que tenía, nos preguntamos, analizándolo como gestión de activos, ¿será que el Barcelona verdaderamente dejó ir a Messi? ¿Será que verdaderamente había ese halo de dinero que no podían pagar, de que sí podían pagar? ¿O será que dentro de las proyecciones del Barcelona vieron hasta dónde Messi iba a darles lo que era su ciclo de vida laboral, bueno, en este caso deportivo? ¿Y será que salió de la manera que salió? Son preguntas que yo me hago conociendo un poco lo que tiene que ver la confiabilidad humana y conociendo un poco cómo nosotros podemos desarrollar un sistema de gestión de activos donde el aporte de los activos intangibles sea de alta importancia y de alto reconocimiento. Finalmente, esta gráfica que la tomé de esta fuente, fíjense lo que nos dice es el camino que representa el valor del empleado para una organización. ¿Cuándo va a tener una mayor incidencia si se nos va o cuándo va a tener una incidencia menor si no mejoramos? Puede ser nuestro proceso de contratación o no somos llamativos para esa persona en ese momento, ¿sí? Y esta es una gráfica del ciclo de vida laboral de toda una de las personas. Considero a nivel personal que es uno de los puntos que debemos contemplar en la gestión de activos, pero que no la tratamos o no se ve ser tratada mucho por las personas o por los gurúes de la gestión de activos. Es lo que tiene que ver con el ciclo de vida del activo, la atracción, el reclutamiento. Ese es el ciclo normal. Pero ¿qué pasa con esas personas que observamos organizaciones que por el clima, por el no reconocimiento de las personas, por el no reconocimiento del salario emocional, por el no reconocimiento de las condiciones de vida o las condiciones seguras de trabajo, la persona se va de la organización? Eso tiene un impacto en la organización. Y ya hay mediciones de cuál es el impacto que genera económicamente en una organización cuando se va una persona, y ya hay tabulaciones si se va un director, si se va un gerente. Entonces sí tiene un impacto, eso es un impacto económico. Pero si una organización se jacta de potenciar la gestión de activos, tiene que tener controlado ese aspecto. Muchas veces nos enfocamos solamente en mantener el ciclo de vida de los activos físicos. Pero ¿qué pasa con el ciclo de vida de los humanos? Finalmente somos los que le entregamos la pasión, nuestra vida, a el desarrollo y al cumplimiento de metas organizacionales. Bueno, sí, nosotros lo decidimos, está bien, yo quiero pertenecer a esa organización, yo nunca me quiero ir, pero en contraprestación, si valoramos desde la gestión de activos a las personas y reconocemos su aporte como activo intangible y el aporte que desarrolla a lo largo de la organización, nosotros podemos mejorar entonces estos indicadores que hay en la actualidad en relación al ciclo de vida laboral de las personas, ¿sí? Donde vemos una brecha, ya a partir de los 45 años ya eres considerado viejo para el sistema, ¿sí? Pero si no tienes 65 años, entonces todavía no eres viejo para el sistema de jubilación.
Y si tienes 20 años, te piden 7 años de experiencia con una serie de actividades o de experiencia que no sería tan lógico argumentarlo si tú tienes 20 años de vida o 22. Entonces, esta es una asignatura pendiente en lo que tiene que ver la gestión de activos. Ah, bueno, usted me puede decir, bueno, Adrián, pero es que la organización en su momento de identificar el alcance del sistema de gestión de activos, diseñó o planificó qué eran los activos físicos, lo más importante. Sí, puede darse el caso, pero seguimos teniendo una brecha entonces en la implementación correcta de la gestión de activos, porque la gestión de activos debería ser el conglomerado de activos que conforman esa organización con valor real y valor potencial. Pero no solamente las personas pueden ser valor potencial por las habilidades y mejoras que van obteniendo en el tiempo, pero sino que ellos entregan o entregamos a las organizaciones actividades diarias que deberían ser medidas y valoradas en un sistema de gestión de activos que contemple todos los elementos que son claves para su implementación. Finalmente, toda unidad producida de cualquier proceso industrial, incluso de empresas de servicios, va a tener un porcentaje de esa unidad fue gracias a la interacción del hombre, bien sea porque la diseñó, bien sea porque tomó la decisión, bien sea porque planificó, bien sea porque movió el material, bien sea porque hizo una investigación. Fíjense, eso es valor, valor real y valor potencial. Y si nos vamos al concepto explícito, si algo genera valor real o genera valor potencial, es un activo. Entonces, estimados compañeros, considero que desde el análisis de la gestión de los factores humanos, desde la comprensión de cuáles son esos factores que afectan el rendimiento humano, el desempeño humano, limitan su éxito, viéndolo desde el punto de vista positivo, que limitan que él desarrolle toda su capacidad. Si la organización lo comprende y lo valora, estaríamos en una correcta y armoniosa gestión de activos. Si queremos ver el mapa de proceso o el esquema de la gestión de activos de manera específica y que puede ser aplicada en cualquier organización, yo les dejo y les regalo esta lámina que ustedes ven aquí. Fíjense, desde la visión, de la misión, los objetivos, el macro estratégico, nos paseamos por el PEGA, caemos a la política de gestión de activos, el plan de gestión de activos, el negocio, así sucesivamente. Fíjense, pero si no contemplamos dentro de todos esos planes, un plan de gestión de las fallas humanas, no estamos haciendo el ciclo completo de una correcta implementación y sobre todo interpretación de la gestión de activos. Ha sido para mí un grato placer haber conversado con ustedes. Gracias por su participación. Gracias, Javier, por este tipo de espacios. Gracias a Abimán y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias.